Pedro contó las monedas en su bolsillo por tercera vez esa mañana. 40 pesos. No era suficiente para el medicamento de su mamá, pero tendría que alcanzar para algo. A los 9 años ya sabía que contar el dinero 2 veces no lo multiplicaba, pero lo tranquilizaba. Dulces, chicles, paletas. Gritó en la esquina de la avenida Insurgentes. Baratos, baratos. La gente pasaba sin mirarlo. Algunos ni siquiera lo escuchaban por los audífonos. Pedro cargaba su caja de cartón desde las 6 de la mañana, y ya eran las 10. Solo había vendido 3 chicles y una paleta. Su estómago gruñó. El desayuno había sido medio bolillo con agua de sabor. Su mamá, Lucía, le había dado su parte diciendo que no tenía hambre. Pero Pedro sabía que mentía. Siempre mentía cuando no había comida suficiente. Si vendo 20 dulces hoy, mañana compramos pollo, se dijo a sí mismo, repitiendo las cuentas que hacía cada mañana. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, León Herrera revisaba su teléfono en la sala de juntas del piso 32. Su empresa de construcción acababa de ganar un contrato de 50 millones de pesos. Para él era martes. Para Pedro 50 millones eran números que no existían en su mundo. Señor Herrera, su hija ya está lista para ir a la escuela, le informó Marina, la niñera, a través del intercomunicador. León miró su reloj Rolex las 10:30. Valentina ya debería estar en clases, pero había tenido cita con el oftalmólogo. A los 6 años, su hija había perdido la vista en un accidente y desde entonces su vida se había convertido en una serie de terapias, doctores y cuidados especiales. Llévala en el Mercedes, respondió León sin levantar la vista de sus documentos. Y que Roberto las acompañe. Su voz sonaba distante, como siempre que hablaba de Valentina. No era que no la quisiera, era que no sabía cómo quererla sin recordar a su esposa, muerta en el mismo accidente que había dejado ciega a su hija. Pedro, en su esquina, vio pasar un Mercedes negro con vidrios polarizados. Por un segundo imaginó cómo sería viajar en un carro así, con aire acondicionado y asientos de piel, pero el semáforo cambió a verde y el carro desapareció entre el tráfico. No sabía que dentro de ese Mercedes iba una niña de 6 años que también contaba, no dinero, sino pasos. Valentina había aprendido a medir las distancias por los sonidos. ¿Cuánto duraba el viaje de su casa a la escuela? ¿Cuántos semáforos había en el camino? ¿Cómo sonaba diferente la calle cuando llovía? «Falta mucho, Marina», preguntó Valentina apretando su bastón blanco. 10 minutos, princesa», respondió la niñera, pero no agregó que habían tomado una ruta más larga por seguridad. León había recibido amenazas últimamente y Roberto, el guardaespaldas, prefería cambiar las rutas diariamente. Pedro guardó su caja de dulces y se dirigió al metro. Había decidido probar suerte en otra zona. Tal vez en el centro vendería más. No tenía dinero para el boleto, pero conocía por dónde colarse sin que lo vieran los policías. El Mercedes de Valentina se dirigía exactamente hacia el mismo punto, el centro de la ciudad. León había decidido cambiar a su hija de escuela a una que tenía mejor programa para niños con discapacidad visual. Quedaba cerca de donde Pedro vendía dulces todos los días. Los niños, 2 mundos completamente diferentes, se acercaban sin saberlo hacia el mismo lugar. Pedro con sus 40 pesos y su caja de cartón, Valentina con su bastón blanco y un guardaespaldas que la seguía a 5 metros de distancia. La vida estaba a punto de juntarlos de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. En una ciudad de 20 millones de habitantes, el destino a veces funciona en espacios muy pequeños. Pedro llegó al metro Zócalo y subió las escaleras hacia la superficie. El ruido de la ciudad lo golpeó como siempre. Claxones, voces, música de los ambulantes, su mundo conocido. A 3 cuadras de ahí, Valentina bajaba del Mercedes negro, sin saber que pronto conocería ese mismo ruido de una manera completamente diferente. Valentina caminaba por la banqueta del centro con Marina a su lado, contando pasos como siempre. 1, 2, 3, 4. El bastón blanco tocaba el suelo en un ritmo que la tranquilizaba. Roberto lo seguía discretamente hablando por su radio con la central de seguridad. 30 pasos hasta la esquina, murmuró Valentina. Muy bien, princesa. Vas aprendiendo rápido, le dijo Marina, pero su voz sonaba tensa. La niñera había notado que un hombre lo seguía desde que salieron del Mercedes. Llevaba gorra y lentes oscuros, y cada vez que ella volteaba, él fingía mirar un aparador. Roberto también lo había visto, pero no quería alarmar a la niña. Pedro estaba a media cuadra, gritando sus dulces sin mucho éxito.
El centro siempre estaba lleno de vendedores ambulantes y la competencia era dura. Un señor con un carrito de helados le había dicho que se fuera de ahí, que era su territorio. Pedro no quería problemas, pero tampoco podía irse sin vender nada. Chicles de menta, paletas de fresa, gritó más fuerte, esperando que alguien lo escuchara. El hombre de la gorra se acercó a Valentina por atrás. Roberto estaba distraído hablando por radio cuando el desconocido se interpuso entre él y la niña. Marina no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Valentina Herrera, susurró el hombre acercándose por detrás. Tu papá me mandó por ti. La niña se detuvo. Algo en esa voz no le gustó. No olía como las personas que conocía. No tenía el perfume de su papá, ni el jabón que usaba Roberto. Tú no eres de mi papá, dijo Valentina apretando fuerte su bastón. Claro que sí, niña. Ven acá. El hombre la tomó del brazo, pero Valentina gritó. Su voz se perdió entre el ruido del tráfico y las bocinas. Marina había ido a comprar agua a un puesto y no la escuchó. Roberto estaba a 20 metros, demasiado lejos. Pedro dejó caer su caja de dulces cuando vio a un hombre jalar a una niña pequeña con bastón blanco. No lo pensó 2 veces. Corrió hacia ellos gritando, «Oye, déjala en paz». El hombre volteó sorprendido. No esperaba que un niño vendedor de dulces se metiera en sus asuntos. Pedro llegó y se puso entre él y Valentina, aunque el extraño era 3 veces más grande. «Larget, escuincle. No es tu problema». «Sí, es mi problema», respondió Pedro con el corazón latiendo fuerte. «Ella es una niña». Valentina se aferró al brazo de Pedro. Algo en su voz la tranquilizó. Sonaba como los niños de su edad, no como los adultos, que siempre le hablaban diferente por ser ciega. «¿Quién eres?», le preguntó en voz baja. «Soy Pedro. Vendo dulces. ¿Me puedes ayudar? Este señor no es bueno». El hombre de la gorra se puso nervioso. Mucha gente empezaba a voltear a verlos. Su plan había sido tomar a la niña rápido y desaparecer. Pero ahora había un testigo y Roberto ya venía corriendo hacia ellos. «Esto no se va a quedar así», amenazó el hombre, pero se alejó entre la multitud. Roberto llegó corriendo con la cara roja de la carrera y el susto. Marina apareció por detrás, gritando el nombre de Valentina. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Roberto revisó a la niña de Harry. «Pie abajo. Un señor malo me quería llevar», explicó Valentina. «Pero Pedro me ayudó». Roberto miró a Pedro por primera vez, un niño flaco con ropa gastada y zapatos rotos. Sus dulces estaban regados por el suelo donde había tirado la caja para correr a ayudar. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Roberto. «Pedro García». «¿Viste bien al hombre que se llevó a la niña?». Pedro asintió. Recordaba la cara, la gorra, la cicatriz en la mano izquierda. Roberto tomó nota de todo. Mientras tanto, Marina llamaba a León para contarle lo que había pasado. «Papá viene para acá», le dijo Marina a Valentina. «Está muy preocupado». «Pedro, ¿se puede quedar hasta que llegue papá?», preguntó Valentina sin soltar el brazo de su nuevo amigo. Pedro miró sus dulces en el suelo. Había perdido toda la mercancía del día. Su mamá se iba a preocupar cuando llegara a casa sin dinero y sin dulces, pero la niña seguía temblando y él no se sentía bien dejándola así. «Sí, me puedo quedar», respondió Roberto. Pidió por radio que mandaran más seguridad. El intento de secuestro había sido real. Alguien había estado vigilando a Valentina esperando el momento perfecto. Si no hubiera sido por Pedro, tal vez la habrían perdido. 15 minutos después, un convoy de 3 Mercedes negros llegó a toda velocidad. León Herrera bajó del carro del medio con cara de pánico. Había manejado desde su oficina rompiendo todos los límites de velocidad. «¿Dónde está mi hija?», gritó antes de ver a Valentina. Cuando la vio, corrió hacia ella y la abrazó como no la había abrazado en meses. Valentina se dejó abrazar, pero no soltó la mano de Pedro. «Papá, él me salvó», dijo señalando hacia donde estaba Pedro. León miró al niño vendedor de dulces que había arriesgado su seguridad por una desconocida. En sus ojos no vio miedo ni interés. Solo la preocupación genuina de un niño que había hecho lo correcto. «Gracias», le dijo León con la voz entrecortada. «Gracias por cuidar a mi hija». León no podía dejar de mirar a Pedro. El niño tenía los zapatos rotos, la camisa manchada y las manos sucias de cargar dulces todo el día, pero había arriesgado su seguridad por Valentina sin conocerla, sin esperar nada a cambio. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó León. «9, señor». «¿Dónde vives?». Pedro señaló hacia el sur de la ciudad, donde estaban las colonias más pobres.
León conocía esa zona solo por los reportes de seguridad de su empresa. Nunca había puesto un pie ahí. ¿Con quién vives? Con mi mamá. Se llama Lucía. Valentina seguía aferrada a la mano de Pedro. No entendía por qué los adultos hacían tantas preguntas cuando lo único que importaba era que Pedro la había protegido. Pedro, ¿se puede venir a comer a la casa?, preguntó Valentina de repente. León se quedó callado. Su hija nunca pedía que llevaran niños a la casa. De hecho, nunca había tenido amigos de su edad. Las únicas personas que trataba eran adultos, doctores, terapistas, maestras particulares. Princesa, seguramente Pedro tiene que regresar con su familia, intervino Marina. Pero él perdió todos sus dulces por ayudarme, insistió Valentina. ¿Verdad, Pedro? Pedro miró sus dulces aplastados en el suelo, chicles pisoteados, paletas rotas, papeles volando con el viento. Era cierto. Había perdido toda la mercancía del día y no tenía dinero para comprar más. No se preocupe, señorita, le dijo Pedro a Valentina. Los dulces no importan, pero sí importaban. León podía ver en la cara del niño que sí importaban mucho. Probablemente era el dinero de la comida de su familia. ¿Cuánto perdiste?, preguntó León. Como 200 pesos, señor. Pero no se preocupe, 200 pesos. León gastaba más que eso en un café en su oficina. Sacó su cartera y le extendió un billete de 500. Toma, para que compres más dulces. Pedro miró el billete, pero no lo tomó. 500 pesos eran más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero algo no se sentía bien. No puedo, señor. Yo no le vendí nada. Sería como robar. León se quedó sorprendido. El niño estaba rechazando dinero que claramente necesitaba. En su mundo, todo el mundo siempre quería algo de él. Dinero, favores, contactos. Pero este niño de 9 años le decía que no. No es robar, explicó León. Es un pago por cuidar a mi hija. Pero yo no la cuidé por dinero, respondió Pedro. La cuidé porque es una niña y necesitaba ayuda. Valentina sonrió. No podía ver la cara de Pedro, pero podía escuchar en su voz que decía la verdad. Los adultos siempre hablaban diferente cuando querían dinero. Pedro no sonaba así. Entonces, ven a comer a la casa, propuso León. No como pago, como agradecimiento. Pedro no sabía qué responder. Nunca había estado en una casa rica. No sabía cómo comportarse, qué decir, cómo actuar. Además, su mamá lo estaría esperando. Tengo que pedirle permiso a mi mamá, dijo finalmente. Roberto te puede llevar a tu casa para que le preguntes, ofreció León. Y si ella quiere puede venir también. Mi mamá también. Claro. Quiero conocer a la persona que educó a un niño tan valiente. Pedro sintió que las mejillas se le ponían rojas. Nadie nunca había dicho que era valiente. En su escuela lo molestaban por ser pobre. En la calle lo trataban mal por ser niño. Pero este señor rico le decía que era valiente. Papá, ¿pedir?, preguntó Valentina. Si su mamá le da permiso. Sí. Roberto se acercó a León y le habló en voz baja. Señor, tenemos que irnos. Puede haber más secuestradores vigilando. León asintió. Tenía razón. El intento de secuestro había sido real y probablemente no era el último. Necesitaban sacar a Valentina de ahí lo más pronto posible. Pedro, Roberto, ¿te puede llevar a tu casa ahora?, preguntó León, para que hables con tu mamá y luego vengan a cenar. Pedro miró hacia donde estaban sus dulces destrozados. Ya no tenía nada que vender ese día. Su mamá se iba a preocupar cuando llegara sin dinero, pero tal vez entendería si le explicaba lo que había pasado. Sí, señor. León le dio una tarjeta a Pedro con su teléfono. Llámame en 1 hora. Si tu mamá dice que sí, Roberto los pasa a buscar a las 7. Pedro tomó la tarjeta. Era la primera tarjeta de presentación que tenía en su vida. Decía León Herrera, director general. Constructora Herrera S.A. Había más palabras que no entendía, pero se la guardó con cuidado en el bolsillo. Pedro, dijo Valentina antes de que se subiera al carro con Roberto. Sí, gracias por ser mi amigo. Pedro sonrió. Hacía mucho tiempo que alguien no lo llamaba amigo. Gracias a ti, Valentina. Roberto arrancó en Mercedes. Pedro nunca se había subido a un carro tan elegante. Los asientos eran suaves como los sillones que veía en las tiendas de muebles, pero que nunca había tocado. Mientras se alejaban del centro, Pedro vio por la ventana su mundo conocido. Los puestos de comida, los vendedores ambulantes, la gente caminando apurada.
En media hora estaría en su casa contándole a su mamá la historia más increíble de su vida. No sabía que León, viendo alejarse el carro, había tomado una decisión que cambiaría todo para ambas familias. El Mercedes se detuvo frente a la C. Ace de Pedro. Roberto miró por el retrovisor hacia los techos de lámina oxidada y las calles sin pavimentar. En 20 años trabajando para familias ricas, nunca había estado en una colonia tan pobre. ¿Aquí vives?, preguntó sin poder ocultar su sorpresa. Sí, señor, la casa azul con la puerta roja. Pedro señaló hacia una construcción de bloques sin terminar. Las varillas salían del techo como dedos metálicos esperando un segundo piso que nunca llegó. En el patio, la ropa colgaba de un mecate amarrado entre dos postes. Roberto, dijo Pedro antes de bajarse, ¿usted cree que mi mamá me va a dar permiso? Roberto miró a un niño. En su cara había esperanza mezclada con miedo. Miedo de que su mamá dijera que no. Miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Si tu mamá es como tú, estoy seguro de que sí, respondió Roberto. Pedro corrió hacia su casa gritando. Mamá, mamá, tienes que oírme. Lucía salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Tenía 32 años, pero parecía mayor. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de muchas noches sin dormir, preocupándose por cómo pagar la renta o qué darle de comer a Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan temprano y tus dulces? Pedro le contó todo de golpe. La niña ciega, el hombre malo, cómo la defendió. El papá rico que lo quería invitar a cenar. Las palabras salían de su boca tan rápido que Lucía tuvo que pedirle que hablara más despacio. Mamá está afuera en el carro. Se llama Roberto y trabaja para el señor León. ¿Puedes venir a conocerlo? Lucía se quitó el delantal y se arregló el cabello como pudo. No tenía ropa elegante, pero se lavó las manos y se puso un poco de labial que guardaba para ocasiones especiales. Roberto bajó de Mercedes cuando los vio salir. El contraste era impresionante. Él con su traje negro y corbata, ella con su blusa desteñida y zapatos gastados. Pero cuando Lucía le dio la mano, Roberto sintió la fuerza de una mujer que había trabajado toda su vida. Buenas tardes, señora. Soy Roberto. Trabajo para la familia Herrera. Lucía García. Pedro me contó lo que pasó. La niña está bien. Sí, gracias a su hijo. Señora, el señor León quiere invitarlos a cenar esta noche para agradecerle a Pedro lo que hizo. Lucía miró a su hijo, luego a Mercedes, luego a Roberto. Todo parecía demasiado extraño. En su experiencia, la gente rica no invitaba a gente pobre a sus casas. Generalmente pasaba lo contrario. Los despedían del trabajo, los trataban mal, los ignoraban. ¿Está seguro de que no hay algún problema?, preguntó Pedro. A veces exagera las historias. No exagera, señora. Su hijo salvó a la hija del señor León de un secuestro. Es un héroe. Pedro se puso rojo otra vez. Roberto siguió explicando. El señor León es una persona decente. Solo quiere conocerla y agradecerle por haber educado tan bien a Pedro. Lucía dudó. Había trabajado en casas de ricos antes. Sabía cómo la miraban, cómo hablaban de ella cuando pensaban que no escuchaba. No quería que Pedro pasara por eso. No tenemos ropa elegante, dijo finalmente. No importa, señora. Van a cenar, no a una fiesta. Pedro jalaba de la blusa de su mamá. En sus ojos había una súplica silenciosa. Era la primera vez en su vida que algo emocionante le pasaba. No quería que se fuera solo porque no tenían la ropa correcta. Por favor, mamá, susurró. La niña quiere conocerte. Me dijo que quería darle las gracias a la mamá que me enseñó a ayudar a otros. Esas palabras tocaron algo profundo en Lucía. Toda su vida había trabajado para que Pedro fuera un buen niño. Había sacrificado comida, ropa, diversiones, todo para darle valores. Si una niña rica había notado eso, tal vez había hecho algo bien. Está bien, dijo, pero solo por una hora. Pedro saltó de felicidad. Roberto sonrió. Había visto muchas familias ricas con problemas, divorcios, hijos rebeldes, pero hacía mucho tiempo que no veía el amor simple y verdadero que había entre esta madre e hijo. Los paso a buscar a las 7. ¿Les parece bien? Perfecto, respondió Lucía. Cuando Roberto se fue, Lucía entró a la casa caminando como en sueños. Pedro la seguía hablando sin parar sobre Valentina, sobre cómo usaba el bastón, sobre cómo le había agarrado la mano cuando tenía miedo. Mamá, ¿crees que hice bien?, preguntó Pedro de repente. Lucía se arrodilló para quedar a la altura de su hijo,
Lo tomó de los hombros y lo miró directamente a los ojos. Pedro, lo que hiciste hoy fue lo más valiente y correcto que he visto en mi vida. Tu papá estaría orgulloso de ti. Pedro abrazó a su mamá. Hacía mucho tiempo que ella no mencionaba a su papá, que había muerto cuando él tenía 5 años. Saber que lo haría sentir orgulloso era lo mejor que podía escuchar. Afuera, el Mercedes se perdía entre las calles empedradas rumbo a la ciudad. Roberto manejaba pensando en lo que había visto. Un niño pobre que rechazaba dinero por principios. Una madre que trabajaba 2 empleos para mantener a su hijo estudiando. Una familia que tenía menos dinero que lo que León gastaba en gasolina, pero que tenía algo que el dinero no podía comprar. A las 7 en punto regresaría por ellos y sabía que esa cena cambiaría muchas cosas para todos. A las 7 en punto, Roberto tocó la bocina afuera de la casa de Pedro. Lucía había logrado planchar su mejor blusa y Pedro se había bañado 2 veces para estar seguro de que estaba limpio. Cuando subieron al Mercedes, ninguno de los dos podía creer lo que estaba pasando. ¿Está muy lejos la casa?, preguntó Lucía nerviosa. Unos 30 minutos, señora. Está en Las Lomas. Pedro conocía ese nombre. Las Lomas era donde vivían los más ricos de la ciudad. Había visto las casas en la televisión, pero nunca imaginó que conocería a alguien que viviera ahí. El Mercedes subía por calles cada vez más amplias y limpias. Las casas se hacían más grandes, con jardines perfectos y rejas doradas. Pedro tenía la nariz pegada a la ventana tratando de ver todo. Mira, mamá, esa casa tiene una fuente en el jardín y esa tiene 3 carros, agregó Lucía, igual de sorprendida que su hijo. Finalmente llegaron a una mansión blanca con columnas en la entrada. Un guardia de seguridad abrió la reja automática y el Mercedes avanzó por un camino rodeado de palmeras hasta la puerta principal. Ya llegamos, anunció Roberto. León los esperaba en la entrada. Se había cambiado el traje de oficina por ropa más casual, pantalón de mezclilla y camisa blanca. Quería que Pedro y Lucía se sintieran cómodos, no intimidados. Bienvenidos a mi casa, dijo León dándole la mano a Lucía. Usted debe ser la mamá de Pedro. Soy León Herrera. Lucía García. Es un honor, señor León. El honor es mío, señora Lucía. Su hijo me devolvió lo más importante que tengo. Valentina apareció detrás de su papá caminando despacio con su bastón. Llevaba un vestido rosa y zapatos blancos. Su cabello estaba perfectamente peinado con una diadema brillante. «Pedro, ¿ya llegaste?», preguntó extendiendo la mano hacia donde escuchaba su voz. Pedro corrió hacia ella y le tomó la mano. «Sí, aquí estoy. TTR. Aje a mi mamá». Valentina soltó a Pedro y caminó hacia Lucía. Sus pasos eran seguros, como si pudiera ver perfectamente. «¿Usted es la mamá de Pedro?», preguntó Valentina. «Sí, mi amor. ¿Cómo estás?». Valentina sonrió. La voz de Lucía era cálida, como las voces de las mamás en los cuentos que Marina le leía. «Bien, Pedro es muy valiente. Usted lo educó muy bien». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Una niña de 6 años estaba diciéndole que había hecho un buen trabajo como mamá. Era el mejor cumplido que había recibido en su vida. León los invitó a pasar a la sala. Pedro nunca había visto una casa tan grande. El techo era altísimo con una lámpara de cristal que colgaba como una joya gigante. Los sillones eran color crema, tan blancos que Pedro tuvo miedo de sentarse. «Siéntense donde gusten», dijo León. «La cena estará lista en un momento». Marina, la niñera, apareció con una bandeja de jugos. Pedro tomó el suyo con cuidado, usando las 2 manos para no derramarlo. Lucía apenas tocó el suyo, todavía nerviosa por estar ahí. «Señora Lucía», comenzó León, «quiero que sepa que lo que hizo Pedro hoy no fue normal. Muchos adultos habrían pasado de largo, pero su hijo arriesgó su seguridad por una desconocida». «Pedro siempre ha sido así», respondió Lucía. «Desde pequeño ha defendido a los niños más chicos en la escuela». «¿Pedro va a la escuela?», preguntó León. «Sí, señor. Está en 4º grado. Es muy buen estudiante». León asintió. Había imaginado que un niño vendedor de dulces no estaría estudiando, pero Lucía había hecho el esfuerzo de mantenerlo en la escuela. «¿Y usted en qué trabaja?». «Limpio oficinas en las noches y casas los fines de semana. Pedro me ayuda vendiendo dulces después de clases». La honestidad de Lucía impresionó a León. No había intentado inventar un trabajo más elegante o esconder que su hijo trabajaba. Simplemente había dicho la verdad. «Papá», interrumpió Valentina. «Y podemos cenar».
Quiero enseñarle a Pedro como sin ver. León sonrió. Su hija estaba más animada de lo que la había visto en meses. Normalmente era tímida con las visitas, pero con Pedro actuaba como una niña normal de 6 años. La mesa del comedor era enorme, con capacidad para 12 personas. León había pedido que pusieran solo 4 lugares, todos juntos en una esquina para que no se sintiera tan formal. La cena empezó con sopa de verduras. Valentina le explicó a Pedro cómo localizaba cada alimento en su plato usando las manecillas del reloj como referencia. La carne está a las 12, las papas a las 3 y las zanahorias a las 6, explicó como si fuera lo más normal del mundo. Pedro la observaba, fascinado. Nunca había conocido a una persona ciega y Valentina hacía que pareciera fácil. ¿No te da miedo comer así?, preguntó Pedro. Al principio sí, pero Marina me enseñó y ahora es normal. Lo difícil es cuando vamos a restaurantes nuevos y no conozco dónde está todo. Lucía y León hablaban en voz baja mientras los niños conversaban. León le contó sobre el accidente que había dejado ciega a Valentina y Lucía le habló sobre la muerte del papá de Pedro. Los dos hemos perdido mucho, dijo León, pero nuestros hijos nos han enseñado a seguir adelante. Pedro es mi fuerza, admitió Lucía. Sin él no habría podido salir adelante. La cena continuó entre risas y conversaciones. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de León se sentía llena de vida. Y por primera vez en su vida, Pedro se sintió como un invitado especial, no como el niño pobre que vendía dulces en la calle. Cuando terminaron de cenar, León sabía que no quería que esa noche fuera la última vez que viera a esta familia. Después de la cena, León llevó a Pedro y Valentina al jardín mientras Lucía ayudaba a Marina con los platos, a pesar de que Marina le había dicho que no era necesario. No puedo quedarme sin hacer nada, había insistido Lucía. En mi casa siempre ayudo. En el jardín, Valentina le mostraba a Pedro cómo reconocía las plantas por su olor y textura. Tenía rosas, jazmines y lavanda, cada una con un aroma diferente. Esta huele dulce, dijo Pedro acercándose a los jazmines. Y es mi favorita. Marina me la enseñó cuando perdí la vista. Me dijo que las flores pueden ser más bonitas si las hueles que si solo las ves. León observaba a los niños desde la terraza. Valentina estaba más feliz de lo que la había visto en meses. Desde el accidente se había vuelto muy seria para su edad, pero con Pedro reía como una niña normal. Señor León, dijo Lucía, acercándose con 2 tazas de café. Gracias por todo. La cena estuvo deliciosa. Gracias a usted por venir. Hacía mucho tiempo que no veía a Valentina tan contenta. Se quedaron callados un momento viendo a los niños jugar. Pedro le estaba enseñando a Valentina a hacer aviones de papel con las hojas que encontraban en el suelo. Señora Lucía, dijo León de repente, tengo una propuesta que hacerle. Lucía lo miró con curiosidad. Mi empresa está buscando una supervisora para el área de limpieza. Es un trabajo de día con prestaciones y un sueldo fijo. ¿Lo sería? Lucía casi se atraganta con el café. Un trabajo de día significaba no más trasnoches limpiando oficinas. Prestaciones significaba seguro médico para Pedro. Sueldo fijo significaba no más preocuparse por si iba a alcanzar para la comida. Señor León, yo no sé qué decir, solo piénselo. Pedro podría dejar de vender dulces y concentrarse en estudiar. Y tal vez los fines de semana podría venir a jugar con Valentina. ¿Usted cree que yo puedo hacer ese trabajo?, preguntó Lucía insegura. Yo solo he limpiado. No he supervisado a nadie. Usted ha supervisado a Pedro durante 9 años y mire cómo resultó. Estoy seguro de que puede supervisar a un equipo de limpieza. Lucía miró hacia el jardín. Pedro estaba ayudando a Valentina a lanzar los aviones de papel. Los dos reían cada vez que uno se quedaba atorado en las ramas de un árbol. ¿Por qué hace esto?, preguntó Lucía. Usted no me conoce. León tomó un sorbo de café antes de responder. Porque su hijo arriesgó su vida por mi hija sin conocerla. Porque usted educó a un niño que prefiere hacer lo correcto antes que ganar dinero. ¿Y por qué? León hizo una pausa. Porque desde que murió mi esposa, esta casa se había vuelto muy silenciosa. Hoy, por primera vez en 2 años, escuché risas de niños. Lucía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Entendía perfectamente lo que León quería decir. Su casa también había estado muy silenciosa desde que murió el papá de Pedro. ¿Cuándo necesita una respuesta?, preguntó. Tómese el tiempo que necesite, pero la oferta es real. Empieza el lunes que viene, si usted quiere. En ese momento, Pedro y Valentina corrieron hacia ellos. Papá,
Mira, gritó Valentina mostrándole un avión de papel. Pedro me enseñó a hacerlos. Los puedo hacer aunque no vea. Es muy inteligente, dijo Pedro. Aprendió más rápido que yo. León sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que Valentina lo llamaba para mostrarle algo que había hecho. Generalmente solo hablaban de doctores, terapias y medicinas. Señora Lucía, dijo Valentina. Pedro, ¿puede venir a jugar otro día? Lucía miró a León, que asintió con la cabeza. Si se porta bien en la escuela, sí puede venir. Sí, gritaron los dos niños al mismo tiempo. Una hora después, Roberto los llevaba de vuelta a su casa. Pedro iba callado en el asiento trasero, procesando todo lo que había pasado. Lucía también estaba callada pensando en la oferta de León. Mamá, dijo Pedro cuando llegaron a su casa. ¿Qué te dijo el señor León cuando estaban hablando solos? Lucía le contó sobre la oferta de trabajo. Pedro no entendía completamente lo que significaba un trabajo con prestaciones, pero sí entendía que su mamá no tendría que trabajar de noche. ¿Eso quiere decir que no voy a vender más dulces?, preguntó. Si acepto el trabajo, sí, podrías concentrarte solo en estudiar. Pedro se quedó pensando. Le gustaba vender dulces porque se sentía útil ayudando a su mamá, pero también le daba miedo salir solo a la calle después de lo que había pasado ese día. ¿Y podría seguir viendo a Valentina? El señor León dijo que sí. Entonces acepta, mamá. Valentina necesita un amigo y yo también. Lucía abrazó a su hijo. A los 9 años, Pedro entendía cosas que muchos adultos no entendían. Sabía que a veces ayudar a otros también te ayuda a ti. Esa noche, antes de dormir, Lucía tomó una decisión. Al día siguiente llamaría a León para aceptar el trabajo, no solo por el dinero, sino porque había visto algo en los ojos de Valentina cuando jugaba con Pedro. Había visto esperanza. Y hacía mucho tiempo que Lucía no veía esperanza en los ojos de una niña ciega. El lunes por la mañana, Lucía se despertó a las 6. Por primera vez en años no tenía que prepararse para un trabajo nocturno. Se había acostumbrado tanto a dormir durante el día que se sentía extraña levantándose temprano como una persona normal. ¿Estás nerviosa, mamá?, preguntó Pedro, viendo que su mamá se cambiaba de blusa por tercera vez un poco. Hace mucho tiempo que no empiezo un trabajo nuevo. León había mandado a Roberto por ellos. Pedro iba a llegar temprano a la escuela y Lucía iba a conocer su nueva oficina. Durante el fin de semana, León le había explicado por teléfono cuáles serían sus responsabilidades. Vas a supervisar a 12 personas que limpian el edificio, le había dicho. Tu horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tienes tu propia oficina y secretaria. Lucía casi no podía creerlo. Su propia oficina, una secretaria. Era como un sueño. El edificio de Constructora Herrera tenía 20 pisos. La oficina de Lucía estaba en el segundo piso con una ventana que daba a la calle principal. Cuando entró por primera vez, se quedó parada en la puerta sin saber si era el lugar correcto. Señora García, preguntó una mujer joven. Soy Patricia, su asistente. El señor León me pidió que la ayudara con todo lo que necesite. Mi asistente, repitió Lucía como si no entendiera las palabras. Sí, señora, esta es su oficina. Le enseño dónde está todo. La oficina tenía un escritorio de madera, una computadora, un teléfono y 2 sillas para visitas. En la pared había un diploma enmarcado que decía Lucía García, supervisora de servicios generales. León había mandado a hacerlo durante el fin de semana. ¿Yo voy a usar la computadora?, preguntó Lucía tocando el teclado con cuidado. Solo para revisar los reportes diarios. Es muy fácil, no se preocupe. Yo le voy a enseñar. Patricia le presentó al equipo de limpieza. Eran 12 personas, la mayoría mujeres como ella, que habían trabajado limpiando toda su vida. Al principio la miraron con desconfianza. No entendían por qué León había puesto a una desconocida como supervisora. Buenos días, dijo Lucía, nerviosa. Sé que no me conocen, pero quiero que sepan que yo también he trabajado limpiando. Entiendo lo difícil que es este trabajo. Una señora mayor llamada Carmen fue la primera en hablar. ¿Usted ha limpiado oficinas? Sí, durante 8 años. De noche mientras mi hijo dormía. Eso cambió todo. El equipo se relajó al saber que Lucía no era una supervisora que nunca había hecho el trabajo. Era una de ellas que había tenido la suerte de ser promovida. Mientras tanto, Pedro llegaba a su escuela con una sonrisa gigante. Por primera vez en meses no llevaba su caja de dulces,
Solo llevaba sus libros y una lonchera que el león había mandado preparar con comida de verdad. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntó su amigo Carlos. Mi mamá consiguió un trabajo nuevo. Ya no tengo que vender dulces. ¿En serio? ¿Dónde? Pedro le contó la historia completa: la niña ciega, el secuestro, la cena en la mansión. Carlos no podía creer todo lo que había pasado en solo una semana. ¿Y vas a volver a ver a la niña rica? Sí. El sábado voy a ir a su casa a jugar. En la oficina, León llegó a las 10 para ver cómo estaba Lucía en su primer día. La encontró revisando los horarios de limpieza con Patricia, tratando de entender cómo organizar mejor el trabajo. ¿Cómo va todo?, preguntó León. Bien, señor León. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, pero Patricia me está ayudando mucho. Si necesita cualquier cosa, solo díganme. Pedro llegó bien a la escuela. Sí. Roberto lo dejó puntual. Muchas gracias por todo. León sonrió y se fue a su oficina del piso 20. Había tomado la decisión correcta. Lucía era trabajadora, honesta y responsable, exactamente lo que necesitaba para supervisar a su equipo. A la hora del almuerzo, Lucía comió en la cafetería del edificio con las otras empleadas. Se sintió extraña al principio. Hacía años que no almorzaba con otras personas durante la semana. Siempre comía sola entre un trabajo y otro. ¿Cómo conoció al señor León?, le preguntó Carmen. Lucía les contó la historia de Pedro y Valentina. Las mujeres la escucharon con admiración. Sabían lo difícil que era educar a un hijo siendo madre soltera y trabajando de noche. Su hijo es muy valiente, dijo Carmen. No cualquier niño se mete a defender a una desconocida. Sí, estoy orgullosa de él. Por la tarde, Lucía revisó todos los pisos del edificio con su equipo. Era diferente ver el trabajo desde la perspectiva de supervisora. Ahora tenía que pensar en horarios, materiales, eficiencia, pero también podía ayudar cuando alguien tenía problemas. A las 5 en punto, Roberto llegó por ella. Pedro ya estaba en el carro esperándola con una sonrisa. ¿Cómo te fue, mamá? Muy bien. Me gusta el trabajo. ¿Y a ti cómo te fue en la escuela? Excellent. Les conté a todos de Valentina, y no me creyeron. Dijeron que me estoy inventando, que tengo una amiga rica. Lucía rió. Ella tampoco podía creer completamente todo lo que estaba pasando. Cuando llegaron a casa, se sentaron a cenar como siempre. Pero todo era diferente. Lucía no estaba cansada del trabajo nocturno. Pedro no estaba preocupado por vender dulces al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo se sintieron como una familia normal. Mamá, dijo Pedro antes de dormir, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotros? Lucía lo abrazó fuerte. Estoy segura de que sí, mi amor. Estoy segura de que sí. El sábado llegó más rápido de lo que Pedro esperaba. Se levantó temprano, se bañó y se puso su mejor ropa. Lucía le había comprado zapatos nuevos con su primer sueldo y Pedro no paraba de mirarlos. ¿Estoy bien, mamá?, preguntó por quinta vez. Estás perfecto, mi amor. Valentina se va a poner muy contenta de verte. Roberto llegó puntual a las 10. Durante la semana, León había hablado con Lucía sobre establecer una rutina. Pedro visitaría a Valentina los sábados por la mañana y tal vez Valentina podría ir a conocer su barrio algún día. ¿Cómo está la señorita Valentina?, preguntó Pedro durante el camino. Muy emocionada. Desde el lunes no para de preguntar cuándo vas a venir. Hasta le pidió a Marina que le enseñe a hacer más aviones de papel. Cuando llegaron a la mansión, Valentina ya estaba esperando en la puerta principal. Llevaba un vestido amarillo y sus zapatos favoritos, los blancos con brillitos que hacían ruido cuando caminaba. Pedro, gritó cuando escuchó el carro. Ya llegaste. Pedro corrió hacia ella y le tomó la mano como siempre. Era increíble cómo en una semana se había acostumbrado a guiar a Valentina, a caminar a su ritmo, a describirle las cosas que veía. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Pedro. Marina me enseñó un juego nuevo. Se llama Adivina qué es y tienes que tocar las cosas sin verlas. León apareció detrás de ellos sonriendo. La transformación de Valentina en una semana había sido increíble. Ya no pasaba las mañanas silenciosa viendo televisión. Ahora planeaba actividades, pedía salir al jardín, hasta había empezado a preguntar sobre otros niños de su edad. Buenos días, Pedro. ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, señor León. Le gusta mucho su trabajo nuevo. Dice que las señoras que supervisa son muy buenas personas. Me da mucho gusto escuchar eso. Los niños se fueron al jardín mientras León trabajaba en su estudio. Tenía reportes que revisar, pero cada 5 minutos se asomaba por la ventana para verlos jugar.
Valentina le estaba enseñando a Pedro su juego nuevo. Cierra los ojos y toca esto, le dijo Valentina poniendo algo en las manos de Pedro. Pedro cerró los ojos y tocó el objeto. Era redondo con textura rugosa. Una naranja. Sí. Ahora le puso algo suave y delgado. Una hoja. Exacto. Ahora eres tú quien escoge algo para mí. Pedro buscó algo en el jardín. Encontró una piedra lisa y se la puso en las manos a Valentina. Es dura, fría, lisa, una piedra. Sí, eres muy buena en este juego. Es porque he practicado mucho. Cuando no puedes ver, tus manos se vuelven como ojos. Pedro se quedó pensando en eso. Nunca había pensado que las manos pudieran ser como ojos, pero viendo a Valentina tenía sentido. Ella tocaba todo antes de usarlo, como si lo estuviera viendo con los dedos. «Te puedo hacer una pregunta», dijo Pedro. «Claro, extrañas poder ver». Valentina se quedó callada un momento. Era una pregunta que los adultos nunca le hacían. Siempre le preguntaban cómo se sentía, si necesitaba ayuda, si estaba bien, pero nunca se extrañaba ver. «Sí», respondió finalmente. «Sobre todo, extraño ver la cara de mi papá cuando sonríe. Marina me dice que tiene una sonrisa bonita, pero yo no la recuerdo bien». Pedro sintió algo raro en el pecho, una mezcla de tristeza y ganas de ayudar. «¿Quieres que te describa cómo sonríe tu papá?» «Si puedes, claro. Cuando sonríe se le arrugan los ojos como cuando tú ríes mucho y se le ve un diente un poquito chueco adelante. Pero no se ve feo. Se ve simpático y cuando sonríe de verdad, no solo con la boca, sino con todo, se le pone la cara más joven». Valentina sonrió. Era la primera vez que alguien le describía una sonrisa de manera que ella pudiera imaginarla. «Gracias, Pedro. Ahora sí me puedo imaginar cómo se ve cuando está contento». En su estudio, León había escuchado toda la conversación. Se le hizo un nudo en la garganta. Hacía meses que no se había dado cuenta de que Valentina ya no podía ver su cara cuando sonreía. Había estado tan concentrado en doctores y terapias que se había olvidado de las cosas simples. Salió al jardín y se acercó a los niños. «¿Puedo jugar con ustedes?», preguntó. «Sí, papá», dijo Valentina sorprendida. Su papá nunca jugaba durante el día, siempre estaba trabajando. León se sentó en el pasto con ellos. Valentina le puso una flor en las manos para que adivinara qué era. Cuando León dijo rosa, Valentina aplaudió. «Papá, tienes buenas manos ojos». León no había escuchado esa expresión antes, pero le gustó. Durante los siguientes 30 minutos, los tres jugaron en el jardín como si fueran niños de la misma edad. Cuando llegó la hora del almuerzo, León invitó a Pedro a quedarse. Marina había preparado hamburguesas, que eran la comida favorita de Valentina, y ahora también de Pedro. «Pedro», dijo Valentina mientras comían, «¿me puedes enseñar cómo es tu casa?» «¿Cómo que cómo es?» «Sí, descríbemela. ¿Es grande como esta?» Pedro se rió. «No, para nada. Es pequeñita. Solo tiene 2 cuartos y una cocina, pero tiene un patio donde mi mamá planta flores». «¿Qué flores?» «Rosas rojas y unas amarillas que no sé cómo se llaman». «¿Puedo ir a conocer tu casa algún día?», preguntó Valentina. León y Pedro se miraron. Era una buena pregunta, pero complicada. El barrio de Pedro no era peligroso, pero sí era muy diferente al mundo de Valentina. «Si tu papá te da permiso, claro que puedes venir», respondió Pedro. León asintió. Era justo. Pedro venía a su casa y Valentina tenía derecho a conocer el mundo de su amigo también. «El próximo sábado podemos ir», dijo León. «Me gustaría conocer ese patio con flores». Valentina aplaudió de felicidad. Por primera vez en mucho tiempo. Tenía planes que la emocionaban para la semana siguiente. 6 meses después, Pedro caminaba con Valentina por el parque cerca de su escuela. Era domingo por la tarde y se habían vuelto inseparables. León había decidido cambiar a Valentina a la misma escuela de Pedro, una escuela pública que tenía un excelente programa de inclusión para niños con discapacidad visual. «¿Cómo estuvo tu examen de matemáticas?», preguntó Valentina balanceando su bastón blanco mientras caminaban. «Bien, saqué 8. ¿Y tu presentación de ciencias?». «10. La maestra dijo que mi proyecto sobre los sentidos fue el mejor de la clase». Pedro sonrió. Valentina era la niña más inteligente que conocía. En 6 meses había demostrado que podía hacer todo lo que hacían los otros niños, solo de manera diferente. «Pedro, ¿puedes escribir algo en mi cuaderno?», le pidió Valentina deteniéndose en una banca. «Quiero recordar algo». Pedro sacó su lápiz. Valentina le había enseñado a escribir en braille,
pero para cosas rápidas todavía usaban letra normal que Pedro le leía después. ¿Qué quieres que escriba? Escribe. Hoy jugamos fútbol y yo metí un gol sin ver la pelota. Pedro me gritó por donde venía, y yo solo corrí hacia su voz. Pedro escribió las palabras de Valentina y después agregó algo más. Y fue el gol más bonito que he visto en mi vida. Mientras Pedro escribía, recordó todo lo que había cambiado desde aquel día en el centro de la ciudad. Su mamá ahora era la supervisora general de limpieza de toda la empresa de León. Tenían una casa nueva, más grande, pero en el mismo barrio para no alejarse de sus amigos. León y Lucía se habían vuelto muy cercanos. No eran novios oficialmente, pero Pedro había notado cómo se miraban cuando pensaban que nadie los veía, como cuando León llevaba café a la oficina de Lucía sin ninguna razón, o cuando Lucía le preparaba el almuerzo favorito de León sin que él se lo pidiera. ¿En qué piensas?, preguntó Valentina notando que Pedro había dejado de escribir en todo lo que ha pasado desde que nos conocimos. ¿Te arrepientes de haberme ayudado ese día? Estás loca. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Valentina sonrió. Pedro siempre sabía qué decir para hacerla sentir especial. Pedro, ¿puedo confesarte algo? Claro. A veces me da miedo que te aburras de ser mi amigo. Los otros niños pueden hacer cosas conmigo que tú no puedes hacer porque tienes que ayudarme. Pedro se quedó callado un momento. Era cierto que a veces tenía que caminar más despacio, describir las cosas que veían, ayudarla a encontrar sus útiles, pero nunca lo había visto como algo malo. Valentina, ¿sabes qué me enseñaste tú a mí? ¿Qué me enseñaste? Que ver no es solo con los ojos. Antes yo veía las cosas, pero no las notaba. Tú me enseñaste a escuchar de verdad, a oler las flores, a sentir la textura de las cosas. Tú me enseñaste a ver con todos los sentidos. Valentina se quedó callada. Nadie nunca le había dicho que ella le había enseñado algo a alguien que sí podía ver. ¿En serio? ¿En serio? Además, ¿sabes cuál es mi parte favorita de ser tu amigo? ¿Cuál? Que contigo puedo ser yo mismo. No tengo que pretender que tengo dinero o que vivo en una casa grande. Tú me conociste cuando vendía dulces en la calle y me quisiste igual. Valentina le apretó la mano. Era cierto. Para ella, Pedro no era el niño pobre que vendía dulces, ni el hijo de la empleada de su papá. Era simplemente Pedro su mejor amigo. León y Lucía llegaron al parque caminando juntos. Habían ido por café y ahora venían a buscar a los niños. Cuando los vieron sentados en la banca hablando y riendo, se detuvieron. Mira eso, dijo Lucía. ¿Has visto dos niños más felices? Nunca, respondió León. Pedro le devolvió la alegría a Valentina y Valentina le dio a Pedro algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué? La certeza de que es especial exactamente como es. Esa noche Pedro escribió en el diario que le habían regalado en la escuela. Hoy Valentina me preguntó si me arrepentía de haberla ayudado. Le dije que no, pero no le dije toda la verdad. La verdad completa es que ese día en el centro, cuando vi a ese hombre tratando de llevársela, no pensé. Solo corrí. Ahora sé por qué. Corrí. Porque algunas personas llegan a tu vida para enseñarte quién eres de verdad. Valentina nunca va a ver mi cara, pero ve cosas de mí que ni yo sabía que tenía. Me ve valiente cuando me siento cobarde. Me ve inteligente cuando me siento tonto. Me ve importante cuando me siento invisible. Ella me enseñó que ver de verdad no es con los ojos, es con el corazón. Y yo, por primera vez en mi vida, me veo a mí mismo a través de los ojos de alguien que me quiere. Eso es lo más bonito que he visto en toda mi vida. Pedro cerró el cuaderno y se quedó dormido sonriendo, sabiendo que mañana sería otro día de aventuras con su mejor amiga, la niña, que le había enseñado a ver. Te tocó el corazón la historia de Pedro y Valentina. Esta hermosa historia nos recuerda que los verdaderos héroes no necesitan capas ni superpoderes, solo un corazón valiente y la decisión de hacer lo correcto. Pedro nos enseña que no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas, siempre puedes marcar la diferencia en la vida de alguien más. Si esta historia te emocionó tanto como nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familia. Estas historias necesitan ser contadas para recordarnos que la bondad todavía existe en el mundo. ¿Y tú, querido espectador? ¿Has tenido alguna vez un momento como el de Pedro donde tuviste que decidir entre pasar de largo o ayudar a alguien? O tal vez has conocido a alguien que como Valentina te haya enseñado a ver el mundo de una manera completamente nueva. Nos encantaría leer tus historias en los comentarios. Si te gustó este contenido y quieres más historias que toquen el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Por cierto,
Cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos emociona saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.